Hola, ¿qué tal? Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Rayman Legends. Estamos en el primer mundo, como lo sabéis, que se llama Problemas Diminutos. Estos son los niveles que hemos ido pasando, los hemos completado todos al 100%. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hemos conseguido rescatar a todos los diminutos, hemos conseguido los 3 trofeos de... el de bronce, el de plata y el de oro. Y bueno, intento que siempre sea así en cada nivel. Vale, chicos. Vale, aquí tenemos el último nivel que hicimos. Y el nivel que tenemos que hacer ahora, que se llama Arenas Move Deprisas. Así que, ¡comencemos! Vale, vamos a poner el corazoncito que está en el frasco este. Vale, pues aquí comienza nuestro nivel. Ya sabéis, lo de siempre, intentar coger la mayor cantidad de lumps posibles. Vamos a darnos prisa antes de que nos aplaste esto que tenemos por aquí. Vale, vamos a saltar por aquí. Y aquí vamos a encontrar una puerta. Ya sabéis que en estos sitios pues es donde encontramos a los reyes de los diminutos de cada nivel. Vamos a darnos prisa antes de que nos alcance el fuego. Y aquí tenemos a la reina de los diminutos de este nivel. Vale, genial. Así que podemos seguir avanzando. Vale, pues esto se va hundiendo. Y tenemos que ir con cuidado, sin que nos aplaste nada. Vamos a por estos lumps. Intenten siempre que los lumps se conviertan en color púrpura. Lo único que tienen que hacer eso pues es empezar por el lump púrpura y así van en orden. Vale, ahí teníamos otro diminuto y hemos rescatado a 4. Bueno, vamos a venir por esta parte. Aquí tenemos una monedita de lumps. Vamos a venir por donde están los esqueletos estos, ya que aquí tenemos a un diminuto que tenemos que rescatar. Aprovechamos para deshacernos de nuestros enemigos también, así conseguimos lumps adicionales. Vale, vamos a liberar a este diminuto antes de que se pierda. Bueno, aquí tenemos más lumps y más lumps. Vamos a tener cuidado con las criaturas de fuego que tenemos aquí. Aquí tenemos una monedita de lumps. Vale, genial. Aquí tenemos otro diminuto. A veces puede ser un poquito difícil, pero con la práctica pues os va a resultar bastante fácil. Tenemos que tener con las criaturas de fuego, como dije antes. Ups, afortunadamente tenía un corazón. Vale, antes de avanzar, vengan por este sitio, ya que vamos a encontrar una puerta secreta donde vamos a rescatar a el rey de los diminutos de este nivel. Tenemos que tener cuidado de no ser aplastado. Ups, estuvo a punto. Destruimos a nuestros enemigos también, así conseguimos lumps adicionales. Hay que tener cuidado con los pinchos estos. Wow, casi me aplastan. Bueno, muy bien, aquí tenemos al rey de los diminutos de este nivel. Vale, nos ha dado un corazoncito. ¿Y qué tenemos por aquí? Vale, este es el último diminuto que tenemos que rescatar. Vale, ahí lo tenemos. Muy bien. Vale, chicos, pues aquí se ha terminado este nivel.
Finalmente pues hemos conseguido rescatar a todos los diminutos. ¿Y qué tenemos aquí? Vale, hemos conseguido el trofeo de bronce. Conseguimos también el trofeo de plata. Ganamos un billete de la suerte. Y finalmente pues el trofeo de oro. Vale, muy bien. Nos han sobrado 29 lumos. Vale, continuemos. Ahí están los diminutos que hemos rescatado, que se vayan sumando a nuestro contador. Ya tenemos 53 diminutos de 700. Así que tenemos un montón. Vale, chicos, vamos a entrar en nuestra maletita y vamos a rascar un billete de la suerte. Ahí está, ¿qué tenemos aquí? Acabas de ganar un cuadro. Back to Origins. Continuamos. Nuevo cuadro de vuelta a los orígenes desbloqueado. Explosión Geyser. Vale, ¿qué tenemos aquí? El cuadro que desbloqueamos. Y ahí lo tenemos. Bienvenido a Vuelta a los Orígenes. Encontrarás 5 mundos llenos de cuadros nuevos con muchos diminutos a los que salvar. Rasca los billetes de la suerte para desbloquear todos los cuadros. Vale, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 niveles que tiene este primer mundo de Back to Origins. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado un montón el gameplay. Like y favorito si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los vídeos. Y nada, hasta el próximo gameplay.